Bienvenidos una vez más a nuestro programa Realidades a Fondo. Somos pentecostales y en esta oportunidad tenemos como invitado a nuestro programa al pastor y ejecutivo de la Conferencia Evangélica en el don de lenguas, en la interpretación de lenguas, dones de sanidades, cosas extraordinarias. Correcto. Pero posiblemente alguien hoy dice, ¿qué es pentecostalismo entonces, hermano Armando? Bueno, gracias. Pentecostalismo se le llama así al movimiento que en el año 30 surgió allá en Jerusalén, en el aposento alto, donde estaban 120 personas congregadas, esperando la promesa que el Señor Jesús les dijo. Yo, dice, les daré la promesa de mi Padre. Quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y los discípulos atinaron esa orden y estuvieron esperando. Jesús estuvo con ellos 40 días después de la resurrección y a los 40 días Él ascendió al cielo, pero ellos se quedaron 10 días más. En la fiesta de Pentecostés, el Señor derramó de su gracia, de su Espíritu Santo, en la vida de los creyentes. De manera que se entiende por pentecostalismo o Pentecostés, ¿verdad? Pentecostés, correcto. Sí, o Pentecostés, ese movimiento religioso, cristiano, del Espíritu Santo, en la vida de los creyentes en el Señor. Ahora, algunos artículos que han salido se dice que los pentecostales no tenemos un líder mundial que nos dirija o que nos guíe. Bueno, una es que no lo necesitamos porque tenemos al Señor, ¿verdad? Correcto. Él es nuestro guiador. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, rogaré al Padre para que os dé otro consolador, para que esté con vosotros, el Espíritu Santo, el cual el mundo no lo puede recibir. De manera que en ese momento de esa actividad de la fiesta judía, Pentecostés, del Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua, se celebraba la fiesta de Pentecostés para celebrar las primicias de las cosechas. Y en esa fiesta también el Espíritu Santo por primera vez descendió en la vida de los creyentes. En un derramamiento extraordinario. Hermano Armando, y eso es lo que nos identifica como asambleístas, en que nosotros creemos firmemente en esa doctrina. Claro que sí. Y que el Espíritu Santo sigue derramándose, sigue bendiciendo la iglesia. Sí, es correcto, porque, bueno, uno cuando lee la historia de la iglesia cristiana, nos damos cuenta que esto siguió, ¿verdad? Siguió. El libro de los Hechos encontramos varias veces el derramamiento del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el capítulo 4 se reunió la gente y oró, y cuando ellos oraron, el lugar donde estaban congregados tembló, y otra vez fueron llenos del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, Pedro está con los gentiles. Y otra vez los judíos fueron testigos de ver cómo el Espíritu Santo se derramó. Pero en la historia, nosotros hemos visto, si hacemos un poquito de historia, en nuestro continente nació, ya habían iglesias evangélicas, ¿no? Ya estaban los metodistas, los presbiterianos. Correcto. Iglesias no pentecostales. Exacto. Ahora, el pentecostalismo es la doctrina cristiana acerca del bautismo en el Espíritu Santo, donde la iglesia cree en esas herramientas, como ya usted lo mencionó, del Espíritu Santo, que están, no solo son 12, porque en Corintios capítulo 12 habla de 12, pero en Romanos otros 12. Exactamente. En Efesios otros 12, son una diversidad de dones. Que la iglesia pentecostal los ha abrazado. Amén. Cree. Ahora, la iglesia no pentecostal no cree en esto, porque en 1896 vino aquí a nuestro país. La iglesia que todavía existe aquí es la iglesia bautista,
la iglesia Misión Cristiana, también, Misión Centroamericana. Esa fue la primera iglesia que vino aquí a El Salvador. Luego, ya para terminar el año 1800, vino la iglesia bautista, pero Pentecostés no existía hasta que ahí por los años 1906, 1907, apareció un hombre de los Estados Unidos que no sabía ni hablar mucho el español, correcto. pero sí vino lleno del Espíritu Amén. Santo, y se convirtió mucha gente aquí en nuestro país, El Salvador, precisamente en las lomas, o sea, en la parte occidental de nuestro país se convirtieron muchas personas. Y qué maravilloso lo que hoy nuestro hermano Armando relata, haciendo una memoria así bastante resumida, pero para dar a entender un poco. En 1930 el derramamiento en las lomas de San Marcelino. Sí. Y eso es, como yo siempre digo, nuestra herencia pentecostal, hermano Armando. Claro que sí. Sí, porque ya nosotros conocemos la historia de cómo un hombre, ¿va? Dios usó un hombre, porque Dios siempre usa personas. Correcto. Y en este caso al hermano Arbizu, porque oyó hablar de ese mover del Espíritu Santo en los Estados Unidos. En 1914 unos estudiantes del Instituto Bíblico fueron llenos del Espíritu Santo y incluso hasta fueron expulsados por ese mover del Espíritu. Amén. Y a través de 1930 es que nos hemos identificado en El Salvador como la Iglesia Nacional de las Asambleas de Dios, y por eso es que en nuestros distintivos siempre está la palabra pentecostales. O Pentecostés. Sí. De hecho, en todas nuestras zonas realizamos eventos pentecostales, cultos pentecostales. Correcto. Donde vemos la manifestación de los diferentes dones. Sí. Que es en la soberanía del Espíritu Santo, obrando maravillosamente en la iglesia. ¿Alguna experiencia, hermano Armando, personal suya en esta área con el Espíritu Santo? Gracias. Por supuesto, hermano, yo nací en una iglesia, fíjese qué bendición. Nací en 1979 como producto de ese derramamiento del Espíritu Santo en una iglesita pequeña del cantón al cual yo pertenezco. Una iglesia que había pasado por años un poco apagadita, ¿verdad? Con 35 miembros, ancianos, ya todos, porque los jóvenes no se acercaban. Pero luego llegó un pastor, y este hombre fue ungido por el Espíritu Santo. Y en ese, él se puso a orar, y el Señor lo bendijo, de tal manera que en ese mover de Dios, nacimos nosotros con mi esposa en una iglesia maravillosa. Cuando yo acepté al Señor, la iglesia ya tenía 100 miembros. En 4 años más tarde que el Señor nos llama al ministerio, ya habían 350 miembros. Familias salvadas, brujos que se habían convertido al Señor. Porque, bueno, la iglesia, si hacíamos ayuno, eran todo el día los ayunos. Amén. Y la gente lloraba, danzaba, hablaba en lenguas. Los vecinos se quedaban, bueno, perplejos por aquellas manifestaciones. Ahora bien, alguien puede decir, hermano Armando, hermano Misael, yo no hablo lenguas, posiblemente tiene otro don. Sí, porque claro, como hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. ¿Verdad? Y hay quien puede pensar de que no tiene la llenura del Espíritu, pero sí, la llenura del Espíritu Santo, hermano Armando, se muestra en diferentes maneras con diferentes dones. Con diferentes dones, claro. El hablar lenguas es un don. Correcto. Es un don que a lo mejor no todos lo han experimentado, aunque todos tenemos la oportunidad. Amén. Todos los creyentes. Pero hay algunas cuestiones, o ya sea nosotros o Dios, que Él sabe cuándo lo hace, pero que tampoco no es solo una cosa. Exacto. Sino que son diversidad, porque el bautismo, bueno, la palabra bautismo es cubrir o meter. Entonces nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo, y esa fue la inicial.
porque en el día de Pentecostés dice que hubo un viento recio que llenó toda la casa donde estaban reunidos y les fueron repartidos cada uno como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Hasta ahí no habían hablado lenguas. Correcto. Pero dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y entonces empezaron a hablar nuevas lenguas según el Espíritu les daba. Les daba que hablase. Sí. De hecho, eso transformó completamente la vida y la historia de la iglesia hasta nuestros días. Hasta nuestros días. Porque ahí fue cuando hubo una liberación total del poder de Dios para la iglesia, Sí. para poder hacer el trabajo que se viene haciendo en cada una de estas generaciones. Qué maravilloso, hermano Armando. Sí. ¿Cuántos años de ser pastor? Bueno, nacimos o fuimos llevados por el Señor a un pueblo a fundar una obra 1983. Estuvimos allí 3 años, se fundó la obra, fundamos, con la ayuda de Dios fundamos la obra y el Señor hizo cosas maravillosas en esos primeros días. Cuando uno, bueno, usted sabe, tiene la experiencia, cuando uno recién sale al ministerio que va con todas las ganas y con todo, más que todo jóvenes, porque yo estaba joven en ese entonces. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía cuando llegó a pastorear? Tenía 35 años. Amén. 35 años. Estaba en según la Sí. psicología, la plenitud de la vida Exacto. del hombre, ¿verdad? Ahora bien, hermano Armando, ¿fue difícil los inicios del ministerio pastoral? Difícil en varias maneras. Una es porque yo no quería ser pastor. Uno tiene como dice un compañero, sus bemoles, ¿verdad? En el sentido de que yo no quería ser pastor porque a los pastores me habían dado la imagen de que a los pastores la gente hacía con ellos lo que querían, ¿verdad? Y sufrían. Yo era testigo, yo me hice amigo del pastor, casi como el paño de lágrimas, como decimos. Me hice amigo y empaticé con ellos. Y supe la situación del pastor, que él está en todo momento y tiene que estar alegre en todo momento. Tiene que amar a todos sin distinción de rangos sociales. Exacto. Entonces me costó por ese lado asumir esa responsabilidad de ser pastor. Por otro lado, la segunda cosa por la cual me costó, porque yo soy persona acostumbrada al trabajo y tuve que renunciar, pues así nos enseñaron en ese momento. Así es. Había que renunciar a todo Para dedicarse para al ministerio. dedicarse al ministerio. Renunciamos a la casa, hasta la vendimos, porque fuimos a fundar una obra, no había dinero. Ahí se nos acabó todo lo que teníamos, habíamos vendido unos animalitos, ganado, porque nos fuimos de lleno. Pero ahí se nos acabó todo. Llegamos a tener solo 2 mudaditas, yo solo un par de zapatos algo rotos. Y eso me daba un poquito no con facilidad lo aceptaba. Correcto. Porque yo, hijo de un rey, servidor de un rey, Y tener que vivir de esa manera. Tener que vivir de esa manera. Ahora bien, le hacía la pregunta y justamente bajo ese punto, porque tenemos a muchos estudiantes de nuestros institutos bíblicos, de las asambleas de Dios, que están deseosos de ir al ministerio y a nosotros nos alegra. Sí, Por claro, supuesto que nos claro. alegra, pero también que ellos, a través de la experiencia que usted nos comparte hoy, Sí, puedan ellos visualizarse que no todo es color de rosa cuando Así se es. inicia un ministerio. no, claro. Ahora, yo creo que es necesario que pasemos esas etapas porque el Señor tiene sus propósitos Correcto. y es enseñarnos a la dependencia de Él. Y porque nunca, a pesar de que hubo pobreza, me refiero a escasez de dinero, Exacto. nunca el Señor nos hizo aguantar hambre. Siempre hubo Provisión. provisión. Siempre alguien mandó Dios, un amigo, quizás hasta una persona enemiga de las cosas de Dios, Exacto. llegaba con dinero, con víveres y nunca aguantamos hambre. Solamente que no tuvimos dinero. Claro.
pero eso me enseñó a mí a depender del Señor. Yo agradezco al Señor. Y eso es lo que muchas veces no se entiende en algún obrero que tiene todo el buen deseo Sí, de poder salir a ministerio, pero que debe de comprender que es un proceso también, es un proceso. en que Dios forma el carácter de cada obrero, de cada obrera en medio de esas circunstancias De las difíciles. circunstancias. Porque por regla general, pues queremos llegar a algo que ya esté establecido. Cabal, sí. Entonces, yo siempre les decía a mis alumnos en el Instituto Bíblico, es un poquito ya ventajoso llegar a una iglesia que ya tiene su templo, ya tiene una membresía, Cabal. ya tienen varias comodidades, pero el punto es, ¿cuánto le costó al obrero que llegó ahí? Ajá, Y que el nuevo obrero comprenda y valore esas cosas, hermano Armando. claro. Sí, porque como alguien dice, lo que a uno le cuesta lo aprecia, ¿va? Exacto. Y eso es bueno. Claro, nadie quiere sufrir, ¿no? Eso es una situación humana que todos queremos estar bien. Ahora, el ministerio es hermoso, es precioso, Amén. porque Dios lo bendice a uno se goza sirviendo al Señor, viendo almas salvadas, como el Señor ha sido tan misericordioso, que ha rescatado personas que viviendo una vida disocial, delincuentes y qué sé yo. Vemos el poder del El evangelio, poder del evangelio actuando en la vida de las personas. en la vida de las personas. Ahora, ¿qué le puede decir usted a todos aquellos estudiantes que nos ven a través de las redes sociales, a través de la señal de cable, Sí, que están con todo la fuerza, como decimos nosotros? sí. ¿Qué les puede decir usted a ellos, a aquellos jóvenes que están impacientes, deseosos de salir a una nueva obra? Bueno, en primer lugar, yo creo que deben descubrir si lo que están anhelando es cierto, ¿verdad? Porque puede ser real o puede ser meramente una utopía o algo ilusorio. Una emoción. Es una emoción que le esté incitando a tomar esta decisión, y cuando no es un compromiso, cuando esto no se hace, porque el pastorado o el ministerio pastoral no es sinónimo de dinero. dinero, Correcto. sino es un servicio que se hace al Señor, que claro, Dios ha dicho que donde esté Él estará su servidor. En otras palabras, ha dicho también recompensar el trabajo de cada uno de nosotros, y no solo hasta que nos muramos, eso no es hasta que lleguemos al cielo, Correcto. sino aquí. Así es. Dios va a recompensar. Pero si uno no está, si una persona, alumna, que está estudiando, debe saber que si estudia solo por saber, bueno, está bien, eso es un derecho humano, Y qué bueno que haya un deseo de poder tener conocimiento de teológico. indagarse de las Yo cosas de decía, en nuestros institutos bíblicos de las asambleas de Dios no Sí. se da un título de pastor, egresado de pastor. Dios. No, eso No. es un llamamiento Sí. divino. Lo que se da es un título en conocimiento teológico, teológico. haciendo referencia a lo que usted decía, porque alguien puede tener una emoción. Una emoción. Sí, ostentar un título no para solamente de yo soy esto y lo otro. Pues el Instituto Bíblico no más prepara. Exacto, No, el llamado lo hace Dios, ¿verdad? exacto. Y yo eso es lo que digo a los aspirantes, y en este caso a los alumnos, de que el pastorado no es una imposición, sino es un llamado. Amén. Y si uno no está bien versado o convicto, ¿verdad?, con una plena convicción de que Dios lo está llamando, es mejor esperar. Exacto. Es mejor esperar. Ahora, si tiene la convicción de que Dios lo manda, porque yo recuerdo, en mi caso personal, yo vengo de una vida perdida y llegué al Señor porque me dijo el Señor, bueno, a mí, no sé si hacemos un paréntesis, Claro. hacemos un paréntesis para decir algo de mi testimonio, ¿verdad? Viviendo una vida perdida, tuve un vecino que nunca me dejó de hablar del Evangelio.
Pero él nunca me convenció, porque yo estaba inclinado al mal. Él me decía todos los días, y me decía, mira qué feliz soy yo. Pero yo decía, por dentro es cierto, pero por fuera no, le decía, no es cierto. Bueno, viví así, oyendo el Evangelio por años y por años, hasta que un día el Señor me hizo verbalmente la sentencia. Un día, como a las 2 de la tarde, un 27 de junio de 1999, el Señor me dijo, necio, así, con voz de hombre fuerte, necio, así te va a pasar, porque yo estaba viendo el cadáver de una niña que le había atropellado un vehículo. Y me dijo, así te va a pasar a ti y te vas a ir al infierno porque no me quieres recibir. Oí la primera vez y no habían personas que hablaban. Y la segunda vez y volví a ver. Pero la tercera vez salí como loco. Salí como loco buscando un lugar donde me dijeran de Dios. Ahora sí tenía necesidad. Así es. Y así llegué al Señor. Entonces, cuando vine al Señor, yo quería servir a Dios, quería servir. Entonces los pastores me decían, mire hermano, para decirle pues que yo me bautizaron a los 2 meses. Y ese día que me bautizaron, dijo el pastor, el hermano Armando va a ser el predicador del campo en tal lugar. Ese día. Y yo acepté. Ahí está la iglesia, yo fundé esa iglesia. Qué bueno, amén. Sí, así. Porque yo tenía la... Entonces el pastor, mire, y no tiene deseos de salir al ministerio. No, hermano, yo no. Hasta que Dios me hizo una revolución, pude aceptar. Y lo bonito de esto, en cuanto al llamado, hermano Armando, es también reconocer que un llamado es cuando se sale de la iglesia donde se congrega, sale bien orado, con imposición de las manos de su pastor, Cabal. con la oración de toda la congregación, porque así somos enseñados en este caso en las asambleas de Dios. Así es. Que para que alguien quiera salir al ministerio, ya sea de misiones o de evangelismo o de pastorado, debe de ser en público, en un culto dominical, donde lo despedimos, pero no solo lo despedimos, oramos por esa persona y también debemos de apoyarlo financieramente, que la iglesia pueda aportar para apadrinarlo por un tiempo. Apadrinarlo, así es, por un tiempo. Sí. Y también instruirlo por su inexperiencia. Cabal. Va como nuevo a hacer una obra. A una nueva vida. Y esto pasa porque estamos en una generación un poquito como que quiere hacer lo que siente en su corazón sin respetar una autoridad. Sí. No, así no es. Es primero estar de acuerdo, convicto del llamado. Segundo, hay que ver si eso no es una situación emocional. Tercero, ver si eso con intereses muy personales y no los intereses de Dios. Exacto. Eso no es, hay que averiguarlo. Correcto. Porque el pastorado es un privilegio y es un honor, por supuesto, pero se debe hacer sin intereses personales, solo porque siente la pasión. Como dijo el Señor, vio las ovejas como vio a Israel como ovejas que no tienen pastor. Así es. Entonces, cuando una persona siente el llamado, es que ve como Jesús vio a las personas, las multitudes, necesitando un orientador, necesitando una persona que los lleve a los pies del Señor. Y saliendo, como decimos en un caló salvadoreño, con toda la ley de la iglesia donde sale ese donde él obrero o obrera. Pertenece, claro. Claro que sí. Es bonito eso, ¿verdad? Bonito es cuando el pastor, los diáconos de la iglesia dicen, vamos a hacer un culto de despedida al hermano Juan X, ¿verdad? Exacto. Porque él va al ministerio y lo vamos a ungir, lo vamos a dedicar al Señor. Amén. Qué cosa más hermosa es. Y eso debemos dejarlo claro para todos aquellos que incluso puede ser que nos vean estudiantes de otros institutos bíblicos. Sí. Y están con esa llama, con esa pasión, hermano Armando. Magnífico. Pero que hagan las cosas en el orden. En el orden debido. Toda organización tiene su orden, sí, tiene sus normas, sí, y por supuesto su doctrina. En sí, este caso, hermano Armando, sí, nuestra doctrina fundada sobre las Escrituras. Sí. ¿Qué ve hoy usted en cuanto a la doctrina que se mueve en el ambiente
y que ayer en una reunión con hermano Federico, él decía estas palabras. Sí. ¿Por qué en El Salvador, dijo él, no ha hecho mella aquello de los apóstoles y de los profetas? Y él Sí. mismo daba la respuesta y dice, porque nosotros hemos doctrinado a la gente, dijo él. Correcto. Sí, es bien básico, ¿verdad? Porque yo soy de la idea, y lo digo con honor, sin ningún pasionismo y sin ningún deseo de ofender. Correcto. Yo me siento feliz por pertenecer a esta institución Asamblea de Dios, precisamente por su doctrina, muy fundamentada en la palabra de Dios. Yo creo que ya no hay más. Así es. Ya no hay más. Porque tenemos suficiente doctrina y suficientes hombres capacitados para que nos enseñen la palabra de Dios. No tenemos necesidad de caer, a menos que ya haya un interés, como dije, personal. Exactamente. O ya la persona se haya desviado, porque ya cuando la gente se desvía Por nuevas corrientes. es que ya se menoscabó su fe, su vida espiritual, a lo mejor ya no está bien, y optan por doctrinas populosas, que no son de acuerdo a la que nosotros practicamos y lo que está en la Biblia. Y usted dijo algo bien clave. Nosotros como Asamblea de Dios nos sentimos orgullosos. Correcto. Tenemos una doctrina 100% sana. Muy sana. Y sobre todo bíblica. Sí. Porque esa es nuestra base en las Asambleas de Dios. Así es. Y decía esto porque los vientos que soplan en todos los continentes, sí, son vientos de doctrinas que se salen del marco bíblico, hermano Armando. No sé si podemos recordar hace un par de años cuando se hablaba de movimientos como el G12 y que en este caso nuestras autoridades pusieron firme su posición doctrinal. Sí. Y sucedió como se dijo. A través de los años fueron desapareciendo esas corrientes. Sí, es que parece que decía un predicador, un teólogo, nos decía, que cada 3 años nacen nuevas corrientes teológicas y tienen su tiempo popular, ¿verdad? Que crecen, pero luego se van hacia abajo. Exacto. Donde la gente que los ve, los oye, los ve, se da cuenta que aquello no es bíblico y entonces por eso van perdiendo credibilidad. Ahora, pues, eso que comenzó haciendo un gran estrago porque hay iglesias que fueron dañadas con esa, incluso algunos de la Asamblea de Dios se fueron ahí. A esas corrientes. A esa corriente, pero hasta aquí ya se quedó solo en la historia, ¿verdad? Correcto. Ya no hace. ¿Por qué? Porque nuestra gente, nuestros líderes acataron el consejo del pastorado de la zona oriente, porque eso aquí sucedió en Oriente. Correcto. La apología que sucedió acá en contra de esta temática. Sí, y qué bueno, porque eso nos hace proyectarnos, como siempre se ha hecho, bajo un fundamento totalmente escritural. Correcto. Y que si algo está fuera de la escritura no podemos tomarlo. Sí. Entonces, nuestra doctrina asambleísta marcada totalmente, y eso nos ha llevado a que cada día el Señor, el Espíritu Santo, sí, el poder del Evangelio haga en todas las iglesias de las Asambleas de Dios, sea en un cantón, sea en una ciudad, en el caserío, donde sea, sí, la gente dice, esa es la sana doctrina. Esa es la sana doctrina. Y qué bonito, hermano Armando, cuando otras misiones también dicen, no, la doctrina de las Asambleas de Dios es una sana doctrina. Claro, de manera que hasta con los reglamentos que tenemos nosotros, hay iglesias que así ellos con ese mismo reglamentito que tenemos, dan sus doctrinas a sus congregaciones. Exacto. Hacen uso del reglamento local. Del manual de doctrinas prácticas fundamentales. Correcto, donde están por lo menos 16 doctrinas fundamentales que cree, practica
la Asamblea de Dios. Correcto. Enseña. Entonces, muchas congregaciones se han fundamentado ahí. Y agradecemos al Señor por eso, ¿verdad? Porque Él ha sido, y bien lo dijo, os daré otro consolador para que lo guíe a toda justicia. Y a toda verdad. Y a toda verdad. El Espíritu Santo, que es Dios mismo obrando en la vida de la iglesia, en el seno de la iglesia, para guiarle a un camino correcto. Claro, y por ello es que posiblemente hoy acaba de sintonizarnos alguien, por eso es que somos pentecostales, porque creemos firmemente en la doctrina del Espíritu Santo maravilloso de Dios, que bautiza, que sana, que Así consuela, que guía, que redarguye al pecador, hermano Armando. Sí, el poder de la palabra, la otra parte es el Espíritu Santo redarguyendo al hombre Sí. pecador. Sí, así lo dijo Jesús. El Espíritu Santo convence al hombre de justicia, de pecado, lo convence de su mal camino, ¿verdad? Exactamente. Es que nosotros solo somos instrumentos de Dios. Amén. Quien hace la obra es Él. Exacto. Quien sana a los enfermos, porque en mi caso personal, yo he visto personas que se han sanado de diabetes, que es una enfermedad muy Terrible. muy terrible. Yo he visto hermanos que se han sanado de esa enfermedad. He visto más de 3 casos que el Señor ha cambiado los riñones a personas. Un anciano ya estaba preparado para la operación porque el doctor le dijo que ya no tenía riñones. Se le habían disipado los riñones y él tenía una vida terrible. Pero en una ocasión de esas, hace unos 20 años, el Señor lo sanó. Y cuando fue al médico, él se sintió bien después de la oración. Y cuando fue al médico, le dice, fíjese que yo no me duele ya el cuerpo. ¿Y qué pasó? Te voy a sacar la placa otra vez entonces, antes de mandarte ya a cirugía. Y le sacaron la placa. ¿Y qué cree usted? Le dice el doctor, no entiendo qué pasó. Pero tú tienes riñones de niño, le dijo. Nuevitos. El poder del Evangelio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Fíjese, hermano Armando, como testimonio lo que usted dice, nosotros Sí. acá en la iglesia hemos visto una cantidad de milagros. Este año iniciábamos haciendo nuestros ayunos, Sí. poniendo todo en la mano del Señor y ha habido una respuesta maravillosa. Hemos visto milagros totalmente maravillosos, Sí. donde la gente da testimonio. Vamos a hacer culto a los hogares de personas que no son cristianas, se convierten al Evangelio Sí. al oír un testimonio de un milagro que el Espíritu Santo ha obrado. Y ese es el poder del Evangelio que está en todas las iglesias. En todas las iglesias. Porque En todas las Él es iglesias Dios. que creen, vea. Exactamente. Que creen en todas las que creen sí, en el poder del Espíritu en el poder Santo. del Espíritu Santo. Hermano Armando, ahora usted es uno de nuestros altos ejecutivos, representante de la zona Oriente 2 como presbítero ejecutivo. ¿Es Sí. difícil el cargo de un presbítero ejecutivo? Fíjese que la verdad, bueno, todo aquello que es nuevo, que a usted lo ponga a hacer un trabajo nuevo, se va a encontrar con ciertas dificultades. Y este es un caso muy aparte, un ministerio muy bonito, por supuesto, del Señor, pero tiene otras experiencias, se van dando otras experiencias que como pastor a lo mejor no las hemos vivido. Porque como pastor yo tengo un grupo de personas, unas 200 personas, y ellos lo ven a uno como el pastor, como el hombre de Dios, Padre espiritual. Padre espiritual. Hay un respeto Exacto. hacia uno, Cariño, aprecio. cariño muy, muy genuino. Sí. Ellos dan la vida, meten la mano al fuego por uno, porque han llegado a encauzar con nosotros ese amor, ¿verdad? Y bueno, todo es bonito, pero yo recuerdo el primer día en que nos vinimos para San Francisco Gotera. Ay, casi lloramos.
Yo y mi esposa pasamos una semana casi sin hablar, todos deprimidos, porque habíamos dejado la iglesia y ahora tenemos que hacer otro estilo de trabajo. Sin embargo, en la medida que ha pasado el tiempo, las cosas las hemos ido mejorando. Y bueno, lo que nos anima a seguir es porque Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos bendice, su Espíritu Santo está con nosotros. Se nos dio en el 2012, se nos entregaron en la zona 120 congregaciones. Nunca se me cruzó por la mente a mí que iba a salir del país a fundar otras obras. Pero en ese mismo año el Señor tocó el corazón de unas personas en Nicaragua, y como Pablo cuando dice aquel hombre pasa por aquí, Macedonio, pasa por aquí, Pablo pasa por aquí, vio en visión Pablo. Así estos hermanos en Nicaragua estaban anhelosos que las asambleas de Dios fueran, pero no había habido la oportunidad hasta que el Señor nos envió a nosotros. Y realmente fue una experiencia bonita porque eran 3 grupos que habían de personas que no tenían pastor, no tenían una denominación, no querían agregarse, adherirse a la Asamblea de Dios por algunas cuestiones, pero que nosotros llegamos y los vimos y les dijimos, bueno, tomen estos estatutos, léanlos, tomen el manual de doctrina de la Asamblea de Dios, estúdienlas y dentro de algún tiempo díganos si están dispuestos a aceptar nuestras normas y doctrinas, vamos a venir. Y pasó un mes cuando dijeron, vengan, queremos ser parte de la Asamblea de Dios. Hoy tenemos 10 congregaciones en Nicaragua. Imagínese, nunca pensó usted pasar de ser, como decía usted, el pastor allá en la ciudad de La Unión, sí, pero la gran responsabilidad de pasar a ser el pastor de pastores de una zona. De una zona, claro. Es muy diferente, hermano Armando. Es muy diferente. Es muy diferente porque se supone que los pastores, bueno, son los hombres de Dios, ¿verdad? Amén. Pero ellos tienen conocimientos teológicos de todo lo que se da del bagaje de un pastor. Pero no solo eso, sino que en el trabajo, en el va y ve de la obra, hay ciertas cosas que hay que superarlas y que se necesita la intervención de Dios y del Ejecutivo, ¿verdad? Así es. Que está con ellos para resolver algunos problemas. Y bueno, una de las cosas más difíciles que yo pasé como ejecutivo es cuando uno de los pastores de aquí de la zona se nos apartó diciendo que ya no quería ser parte de la Asamblea de Dios. Él estaba listo, el terreno no estaba a nombre de la conferencia, el templo tampoco, entonces lo había escriturado a su nombre, a título personal, y preparó la gente para decirnos ya no queremos pertenecer a las asambleas de Dios. Mire me dolió en mi corazón. Me imagino, la verdad que sí, porque pues es el desarrollo de un trabajo, de un sueño, de que todo camine en el orden que el Señor nos pide. Sí. Pero usted tocó un punto bien importante, en el caso de que en nuestra conferencia ninguna propiedad puede ser puesta bajo el nombre de ningún pastor. Y eso es una de las cosas maravillosas que a través de los años nuestros líderes nacionales, dirigidos por el Espíritu Santo, tomaron decisiones tan sabias para que no llegásemos a tener dificultades posteriores a problemas relacionados a templos o terrenos o colegios, etcétera. Sí. Pero en esa parte, hermano Armando, ¿cuántos años ya de estar en el comité ejecutivo? Llevamos sobre 6. 6 años. 6 años ya. Sí, viendo cada día cómo el Señor
se va moviendo. Hace avanzar la obra Hace nacional. avanzar la obra. Aquí por el lado de los Bolsones, Honduras, hemos en estos años, del año pasado para acá, hemos fundado otras 4 congregaciones. Hoy se está fundando otra en este año, una nueva iglesia. Hay una iglesia que está a 5 horas de aquí, de Gotera, porque, bueno, habiendo allá un lugar donde hermanos nos reciban, ellos quieren ser parte de la Asamblea de Dios del Salvador. Correcto, qué bonito. Sí, uno se siente honrado, claro. Así es, claro Sí. que sí. ¿Qué es, o sería mejor preguntarle, cuál es la visión de las asambleas de Dios a futuro, de la línea del comité ejecutivo de nuestra conferencia? Bueno, según nuestra misión dice que es ser la iglesia líder, ¿verdad? Correcto. Y en ese propósito, el comité ejecutivo, como es también la comisión de Iglesia y Crecimiento, tiene a corto plazo, largo plazo, el deseo de que crezcamos numéricamente en membresía. Así es. Y se están haciendo esfuerzos para ese fin. Se están dando seminarios, preparando, capacitando los pastores, las iglesias. Últimamente se dio un seminario de evangelismo en estos últimos días de este año, con la visión de que al llegar al 2020 nosotros hayamos crecido el doble de lo que en el 2010 existía, porque es un periodo de 10 años en el que la visión de Asamblea de Dios con su comité ejecutivo Ha visualizado. por el lado de la estructura, hablando del inmueble del centro de convenciones Cupinco, el comité tiene la visión de edificar para albergar a los pastores más edificios. Ya se están construyendo 2 nuevos edificios que están ya, es posible estén listos para la semana de conferencia en enero del 2018. Qué bonito, porque esa es la proyección de nuestro liderazgo de la Mesa Nacional. Sí. Y que la misma vez genera confianza en el pastorado, más confianza todavía, Sí. al poder ver que no estamos parados. No estamos Seguimos parados. avanzando, hermano Seguimos Armando. avanzando. Y eso pues debe de no solo de entusiasmarnos a nosotros los pastores, Sí. sino a todas las A congregaciones. todas las congregaciones. Porque al final todos estos inmuebles, en el caso de Cupinco, son ¿cuántas manzanas, hermano Armando? Son 18 manzanas. Son 18 manzanas. Sí. Distribuidas en diferentes áreas que sirven generalmente para todos nuestros departamentos nacionales. Sí. Y si usted, bueno, usted estuvo en no sé si estuvo en la actividad del concilio hoy en septiembre. No. No estuvo. Para decirle pues que es tan grande el recinto, el templo, ¿va? Que le caben sus 3,000 personas quizás. Solo la zona oriente y para central llenaron ese lugar. Qué bonito. Esa actividad se hizo en 2 tiempos porque ya no caben ahí. Entonces, algo que también, si usted se ha fijado, el año antepasado el comité propuso poner aires. Los aires acondicionados. Aires que, sí, para ambientar Y que todos podemos estar cómodos, cualquiera sea la reunión, sea de jóvenes, de pastores, las semanas de conferencia, del concilio. Sí. O sea, es algo que lo utilizamos todos. Todos. Y se siente agradable, ¿no? Exacto. Porque ya no está en Ya no hay calor. calor que se sentía. Entonces todo eso es parte del trabajo que como ejecutivo se hace, impulsar estos proyectos y claro, gracias al pastorado que responde, ¿verdad? Que están dispuestos también porque
si no colaboramos todos, no se hacen esas cosas, ¿no? Claro, aquí entra la parte de nuestra fidelidad en nuestros diezmos y ofrendas, Sí, que es otro fundamento escritural que tenemos nosotros sí, y que es un privilegio y que, como decía al principio, hermano Armando, sí, lo vemos transformado en todo el trabajo que el comité dirige en sí. todas sus actividades. Entonces, al final podemos ver todos los resultados. Cabal. Ahora, pasando en eso, hermano Armando, siempre hay obstáculos en el ministerio. Siempre. Es que como tenemos un enemigo, ¿va? Hace algunos años me dice un hermano, me dice, yo no sé qué pasa, me dice, yo no sé qué. A él lo capturó la policía, lo golpearon y sin hacer ninguna cosa, él, justificando su vida, me dice, hermano, yo quiero que me diga usted por qué me pasa esto a mí, cuando yo soy fiel en esto, y me mencionó las cosas, ¿verdad?, en las que él participa fielmente al Señor. ¿Qué será, hermano? Yo estoy confuso, ¿será que Dios ya no me quiere? ¿Será que Dios ya no me oye? Y le digo yo, no, Dios siempre le oye, porque Dios siempre oye. Así es. Y entonces, ¿qué me dice? Usted tiene un enemigo, y ese enemigo no descansa hasta verlo a usted sufrir. ¿Parece bien? Para resistir, porque dijo Pedro, resistid al diablo. Santiago dijo, resistid al diablo y huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Tenemos un enemigo que él trata de arruinar las cosas, ¿verdad? Poner obstáculos. Poner obstáculos para que la obra se detenga, de que decir algo, porque mientras tanto la iglesia aquí está en esta tierra es imperfecta. Exacto. No hay, bueno, yo no conozco una iglesia perfecta. Y no hay. No existe. Ni la de Corinto, de Éfeso, que eran tremendos predicadores los que tenían. Sí. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, hay imperfecciones y estamos amenazados a cualquier obstáculo que se presenta, cualquier barrera, con el tal de detener la obra. Pero es ahí que el Señor dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Y claro, su Espíritu Santo que nos garantiza esa bendición, nos lleva siempre al éxito. Al éxito. Quisiera ir cerrando esta entrevista con nuestro hermano Armando Bonilla, nuestro ejecutivo para la zona Oriente 2. Él es el jefe, le digo yo, de todos nosotros. Y qué privilegio que podamos conversar. En una hora es imposible hablar de tantos años de ministerio, pero hemos querido llegar para que ustedes conozcan en una forma así rápida todo el trabajo, las proyecciones, algunas experiencias de su ministerio. Hermano Armando, el pastorado debe de seguir cuidando su familia en medio de todo. Yo creo, y gracias a Dios, ¿verdad?, por esa pregunta, porque una de las cosas en la que nuestros ancestros, dijéramos, fallaron, es que descuidaron su familia. Tenemos hijos, por lo menos puedo mencionar un hijo de un gran hombre de Dios, que el que sirvió para que la Asamblea de Dios se fundara aquí en El Salvador, uno de ellos llegó y dijo, ustedes nos robaron a mi papá, y nos robaron la zapatería, nos robaron todo, la felicidad de nuestro padre. No tuvimos padre porque la Asamblea de Dios se lo agarró. Les enseñaron, a lo mejor les enseñaron mal o procedieron mal, ¿verdad? Dos cosas que yo dedicaron más tiempo al ministerio que a su familia. Podría andar por ahí quizás, si hiciéramos como la observación. Yo creo que eso fue lo que pasó. Descuidaron. Y no es bueno eso. No es bueno. Yo aprendí hace ya algunos años
Gracias a Dios mi familia están en el Evangelio todos. Tengo un hijo que es pastor. Amén. Bueno, los demás están congregándose, sirviendo al Señor en algún ministerio. Y yo tengo el gozo grande de que mis hijos estén perseverando. Porque aprendí recién ingresado a este ministerio de un psicólogo que nos dijo: ustedes tienen 2 iglesias, pero deben cuidar más una que la otra. Y él nos dijo: la primera iglesia que ustedes deben pastorear, cuidar, es su familia. Así es. Su familia. Dios les va a pedir cuenta de su familia. Y ese es el error, como decía usted, que no debemos de caer. Justamente hoy por la tarde, Consuelo, mi hija menor, sí. de 9 años, me dice: papi, quiero ingresar al ministerio de alabanza. Sí. Y le digo yo: ¿a cuál? Yo pensando que era quizás en la escuela. La escuela. Y le digo yo: ¿a cuál, hija? Sí, le dije. No, el de la iglesia, me dijo. Oh. Ah, ¿y con quién? Le digo. No, en el de Pipo, me dice. Lo grande. Entonces, y le digo yo: pero vas a tener que ser fuerte. Sí. Entonces, qué bonito lo que usted dice, que nuestros hijos no son metidos a la fuerza, sino que ellos ven, ellos sienten, ven claro, el testimonio de sus padres, claro, pero también el Espíritu Santo obrando en ellos, sí, la palabra de Dios obrando en ellos. Y esto es maravilloso, como decía usted, sí, porque no podemos desligar a la familia del ministerio. ¿Y qué consejo le da para ir cerrando esta tarde a todo el pastorado de la zona Oriente 2 en sí, cuanto al cuidado de su familia? Y por supuesto a todo el pastorado nacional, sí, que pueda vernos a través de las redes sociales. ¿Cuál es el consejo para ir cerrando? Gracias, hermano. Yo considero que estamos en el peligro porque en el afán de cuidar de la obra de Dios, uno descuida a su familia. El niño quiere jugar con su papá, la niña quiere abrazar a su padre, pero no está. Entonces, indirectamente, si un pastor como padre no suple esas necesidades de esas edades, por estar visitando a don fulano, a niña fulana, que es parte del ministerio. Parte del ministerio. Es parte del ministerio y hay que hacerlo. Pero a ese niño hay que prestarle atención. Hay que darle un tiempo. Vaya, este es el tiempo tuyo, hijo. Hay que darle. Yo aconsejo a los padres darles un tiempo a sus hijos. Incluso enseñarle a la iglesia de que él tiene hijos y que todas las atenciones más especiales son para sus hijos. Yo les decía a ellos la vez pasada que yo les solicitaba un permiso a usted y les digo, sí, yo le dije a mi ejecutivo que me diera permiso de no estar en la sesión porque iba a una reunión de la escuela de mis hijas. Sí. Yo lo mencionaba a usted en una de mis predicaciones, sí, porque uno va aprendiendo la enseñanza del cuidado de los hijos, sí, y que eso no va a volver. Los chicos salen de la escuela y se van a recordar que su papá siempre estuvo pendiente de su escuela, sí, sin dejar sus responsabilidades como pastor. En la obra siempre va a haber trabajo que hacer. Siempre va a haber trabajo. Pero el equilibrio es importante. Es importante el equilibrio porque, vaya, ahí cuando el padre no aprovecha esas edades, se pierde la bendición de estar con sus hijos. Por otro lado, siembra discordias en el hijo porque vio el hijo que le dio más atención a niña fulana, a don fulano, que a él. Entonces siembra discordia y por eso es que algunos hijos de los pastores no están en la obra porque vieron que el amor de su padre fue más para personas. La segunda cosa es que va a llegar un tiempo en que como pastor ya no vamos a poder trabajar con la iglesia porque nuestra edad va avanzando y nos podemos apartar de la iglesia, pero apartarnos de la familia, ellos siempre van a estar con nosotros. Exacto. Por ser parte de nuestra familia. El consejo es mantener el equilibrio. Mantener el y equilibrio. dedicar el tiempo a la familia. Correcto.
Bien, hermano Armando, gracias por acompañarnos en este programa Realidades a Fondo, Somos Pentecostales. Sí. Y estamos muy agradecidos por su visita acá a las instalaciones del Templo Josué Gotera de las Asambleas de Dios, y de que juntos podamos hacer esta gran obra nacional. Magnífico. De las Asambleas de Dios, sí. Que Cristo sea predicado. Amén. Que Cristo sea exaltado por sobre todas las cosas, y que el poder del Espíritu Santo nos siga respaldando en los cantones, en los caseríos, en las grandes ciudades, sí. En las grandes, medianas o pequeñas congregaciones, porque el Espíritu Santo está en todas las iglesias. Todas las iglesias. Sus palabras de cierre para todos los que están viendo esta entrevista y los que posteriormente la verán en diferido a través de cable y también a través de YouTube. Algunas 3 cositas nomás así breves. Recomendar a los líderes de cada iglesia, a la misma iglesia, al pastorado y todo, llenarse, empoderarse del Espíritu Santo. Amén. En su vida, porque es Él quien hace la obra. Una segunda cosa es que el pastor debe ser visionario en que su iglesia viva esa evidencia. Amén. Pentecostal. Y tercero, por supuesto, mantener, como dijimos, el equilibrio en cuidar de la obra, pero cuidar de su familia. Y el Señor nos va a llamar a cuenta un día, y qué bonito será morir tranquilo, habiendo, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera una corona incorruptible. Amén. Será la cosa más hermosa de haber hecho lo que se nos mandó a hacer. Amén. Yo agradezco a usted, mi hermano, por este tiempo que se nos ha dado, o me ha sido dado. Saludo a todos los hermanos, amigos que nos verán. Desearles a todos muchas bendiciones. Sirvamos al Señor, guardémonos, y Él nos premiará. Muchas gracias. Gracias, hermano Armando. Era nuestro líder ejecutivo de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios en su programa Realidades a Fondo, Somos Pentecostales, desde el Templo Josué Gotera de las Asambleas de Dios. Agradecemos como siempre a ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de la señal de cable, y esperando de que hoy haya conocido un poquito de lo que es la vida, el ministerio, la familia y los consejos de nuestro hermano Armando. Que Dios les bendiga a todos y a todas, y será hasta una nueva entrevista. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios.